Café Picante. Hola, bienvenidos al Café Picante 227. Evidentemente les tenemos toda la información, el análisis crítico y hasta la mamadera de gallo sobre el gran paro nacional. Editorial, una crónica amplia de Ana María. También les tenemos algunas reacciones y algunas informaciones. Claudia López, ¿qué opina del paro? El mismo Duque, que le dice no a todo. Eso de un lado. Del otro lado tenemos varias notas sobre la reforma tributaria. El Chichi hace un análisis. Gaviria le dice a Carrasquilla que no joda más. Tenemos también inclusive a Vlad, el vampiro, metido en esto. Y una nueva tendencia nutricional en Colombia. Tragarse el vómito para la alimentación infantil. Ana María, ¿qué más tenemos? Hola, hoy les tenemos un comentario sobre el paro del 28 de abril que parece ser la renovación del 21N. La gente venció el miedo y de hecho pareciera que prefirió retar al COVID-19 que quedarse callada ante las acciones de este gobierno. Analiza recibe carta de Claudia López, quien además explica en Café Picante por qué es que ahora la Constitución no le interesa. Y Camila Estefanía se pronuncia tajantemente sobre el amor y la maternidad en tiempos de pandemia frente al anuncio que hizo Duque de aplazar el Día de la Madre. Pero antes, titulares. Análisis optimista y reflexiones sobre el paro nacional en la columna de Ana María Arango y el editorial del Café Picante. Reacciones y consecuencias del paro con el no del títere. Claudia López, la doctora analiza Salud, la facha y el tombo Mario. Reforma tributaria, la creativa maldad de Ratasquilla, a quien Gaviria le dice que no joda más. Tío y el pastor alemán en acción de gracias porque no les dañaron el negocio. Vlad ofrece entierro sin IVA. Nueva tendencia en nutrición infantil marca ubérrimo. Tragarse el vómito. Café Picante. El retorno del conflicto armado, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el retroceso en la implementación del acuerdo de paz, un nivel de pobreza desatado en la mayoría de la población colombiana, mientras que la riqueza se concentra cada vez más en menos manos. La corrupción rampante, las UCI completamente llenas, un sistema de salud insuficiente y un esquema de vacunación que no avanza. Crisis carcelaria y también crisis económica y el derroche por parte del gobierno. Colombia es el país que más dinero invirtió en gasto militar durante la pandemia. Claro, y un proyecto de reforma tributaria que pretende que sean los más pobres los que financien esos gastos sin sentido del gobierno. Los colombianos tenían muchas razones para protestar y lo hicieron masivamente. Cientos de miles de personas en las grandes ciudades, pero también en las medianas y en pequeños municipios salieron a las calles a decirle al gobierno que aquí el que manda es el pueblo, que no puede seguir actuando como si esto fuera una dictadura, de espaldas a la realidad de la gente y velando por sus mezquinos intereses de clase. Salieron en paz, con bailes y tambores, con carteles llenos de colores, cánticos de agradecimiento al personal médico que, aún sin salario, es quien le está poniendo el pecho a la atención de la pandemia. El paro fue un derroche de simbolismo que empodera a este país que no está dispuesto a tolerar más abusos. Nadie sale a marchar en medio de una pandemia mundial por puro gusto. Lo de esta semana fue el grito de un pueblo que reclama democracia, de la gente que está desesperada y angustiada por una situación terrible que se ve agravada por un gobierno que gobierna para un país imaginario, uno que solo existe en sus cabezas, con un presidente con ínfulas de dictador que toma decisiones en contravía de los intereses de la gente que lo puso allí, en la presidencia. Uno que definitivamente no se entera de lo que está pasando, al punto que en la locución presidencial que hizo después del primer día del paro, se concentra en los desmanes y actos violentos y en fijar 3 puntos para salvar su reforma tributaria. No entendió nada. El descontento ciudadano es general. La desconfianza frente a él mismo y a su gobierno es la más grande de la historia de este país. El proyecto de reforma tributaria fue un detonante importante, pero no el único. Y la mecha de este polvorín la encendió la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, que se creyó con la capacidad de impedir la participación política ciudadana. Y siguiendo el estilo que ha marcado este gobierno, lo hizo a menos de 12 horas de la convocatoria, extralimitando sus funciones y desde el judicial
pretendiendo adelantar acciones políticas, el absurdo antidemocrático. Pero la gente entendió esa orden y la reforma tributaria como un reto, como una provocación, y venció el miedo al COVID para hacerse notar ante un gobierno indolente y torpe, a pesar de que los agentes del ESMAD y la disponible llegaron a los puntos de concentración mucho antes que los ciudadanos. Parecieran estar listos y dispuestos a la guerra, a sabiendas de que su sola presencia ya es una provocación. ¿Qué sería lo que querían quienes los pusieron allí? Porque el vandalismo no le sirve a la protesta, le sirve solo a quienes la atacan. En fin, todo esto que comenzó el 28 de abril es la continuación del 21N, que había estado apaciguado por la pandemia, pero en este año y medio el gobierno no fue capaz de entender su papel, de gobernar para la gente, de solucionar al menos algunos de los reclamos sociales. Por el contrario, profundizó sus errores y ya los colombianos no aguantan más. Están pidiendo respeto, están marcando el fin de un proyecto político mezquino, están exigiendo un cambio profundo en el modelo de país. Aunque el autoritarismo se haya tomado el gobierno, la ciudadanía se tomó la democracia y ya no se va a callar. Café picante. En este tiempo, cuando es más que nunca necesaria la solidaridad y la generosidad hacia los desfavorecidos, el gobierno, sus partidos y con ellos la burguesía de este país actúan de la manera más egoísta, usurera, codiciosa e injusta, cargándoles el peso de la crisis a los pobres para llevarlos a la miseria. Un crimen, esa vaina de la tributaria. Empujadita por el palo, la reforma se le va a caer al matón ratasquilla como una arepehuevo blandita, con todo y el impuesto del 19% a los muertos. Hay que reconocer el esfuerzo creativo de la banda. En plena pandemia, aprovechando el aumento dramático de ese tipo de contribuyentes, algo nunca visto en el mundo. El solo hecho de haber pensado y propuesto un impuesto del 19% a servicios funerarios y cremaciones, aprovechando el aumento de muertes por el COVID, define la perversidad y la maldad de mentes capaces de tamaña obscenidad. Y todo lo demás, grabar casi al salario mínimo, zamparle impuesto a todo, incluidas las pensiones. Esos manes del gobierno mandan chácara, mandan huevo a 150. Vete ya, mojón, carrasquilla, burro mocho, písate a disfrutar de tus bonos de aguapicha. No joda, enfermo, sociópata, babilla, morrocoy, espantajopos, marimonda playera. A última hora Duque salió con el rollo de que va a revisar la tributaria, que con el Congreso, que conciliar, que un nuevo texto. Seguro guardando las peores cosas para darnos tentempié, con el país incendiado y la policía matando pueblo. De esos manes solo se puede esperar engaño. Café picante. Quiero compartirles algunas frases escritas al calor del paro del 28 y 29 de abril. En este tiempo, cuando es más que nunca necesaria la solidaridad y la generosidad hacia los desfavorecidos, el gobierno, sus partidos y con ellos la burguesía de este país actúan de la manera más egoísta, usurera, codiciosa e injusta, cargándoles el peso de la crisis a los pobres para llevarlos a la miseria. Un crimen. El gobierno y los grandes medios mienten y se equivocan tratando de invisibilizar la enorme protesta. Sus equivocaciones son la energía del paro y esta nueva equivocación confirmará en la gente el engaño que hace absoluta la pertinencia y legitimidad de la protesta y sobre todo su continuidad. Si no se dan cuenta, son tontos. Si lo saben y siguen, son suicidas. Este paro es diferente, más amplio, más país. Apasiona ver centenares de videos de toda Colombia, de Barranquilla a Leticia, del Catatumbo a Neiva, con calles y carreteras repletas de decenas de miles de personas que se oponen a este gobierno y sus desmanes sociales. Las marchas quedan en la retina como una muy contundente expresión popular contra las barbaridades consecutivas de la extrema derecha. Las marchas, que solo son una parte del paro, que recorre de manera eficaz el camino a convertirse en indefinido. Y en el país sigue el carnaval de la protesta, en medio de actos de violencia totalmente limitados. A diferencia de otras jornadas, la movilización multitudinaria que apenas empieza no es solo en grandes capitales y ciudades medias, sino en pequeñas, en municipios grandes y hasta en pueblos. El término de paro nacional toma todo su sentido. Colombia madura y resiste. El dormido jaguar colombiano despierta, se despereza, se estira, observa, se pone en marcha, se apresta a la lucha.
el manchadito ancestral, nuestro tótem precolombino con sus ojos de galaxia, su agilidad de meteoro y su fuerza solar, salta a pelear por sus derechos. Último apunte. El loco, está sediento de sangre, odio y guerra. Ahora es el pueblo quien es terrorista. Plomo es lo que hay. Álvaro Uribe, comillas. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Su deseo demoníaco de guerra y confrontación generalizada llevan a Uribe a llamar a una guerra de las Fuerzas Armadas contra la ciudadanía, contra la sociedad. En su locura está viendo como guerrilleros a la gente que está en la calle, que protesta contra la infamia. Va a acabar Uribe de incendiar el país. Va a lanzarnos de la resistencia a la insurrección. Café picante. Con esta pendejada de un puñado de tirapiedras que llaman paro, he descubierto una palabra maravillosa: no. Yo, tan acostumbrado a decirle sí a todo lo que me ordena mi capo, encuentro ahora en el no la fórmula perfecta de gobernabilidad. Miren, primero dije no, a mí no me lea trinos. Luego expresé no, que quiero vacunar. Y ahora no le cambio una letra a mi preciosa reforma tributaria. Y no la retiro. Podrán salir a la calle 1000 veces. No es no, y no soy terco. Y si hubiera encontrado el no desde el 7 de agosto de 2018, no estaría en esta vaina tan negativa. Y miren todo lo que nos sirvió el no en el plebiscito contra la paz. Me dicen que esta teoría política se llama negacionismo. Bienvenida. Todo lo que haya que negar, yo lo hago. Yo dialogo, pero no con los del paro. No he cerrado la puerta, solo le eché candado. Tengo derecho a escoger interlocutores como Fajardo, el pedagogo que quiero que me reemplace. ¿O no? Café picante. O sea que en el marco de la democracia y de las instituciones construyamos consensos, protegiendo a quienes más lo necesitan y también a nuestra clase media. Se me cayó el micrófono. Café picante. Hermanos, ya saben, en lugar de estar protestando y jodiéndome la vida y dañándome la imagen y la administración, se me van rapidito. Hermano, echen para la pieza de una y se me encierran calladitos. Se me embuten de una en el Transmilenio, que ahí no se contagian. Repito, ahí no se contagian, solo en las marchas al aire libre. Yo defiendo el derecho a la protesta, pero mejor acato lo de la juez que la prohíbe hasta que se acabe la pandemia. O sea, cuando la alcaldesa sea Angélica. Secretario, ¿eso que suena son aturdidoras y gases de mi SMAT? ¿O es que es Navidad para que la gente vaya en masa a comprar? Que me dicen que eso no produce contagios. Y no se me quitan el tapabocas para limpiarse los mocos de los lacrimógenos, o les mando su comparendo. Hermanos, para la pieza ya. ¡Qué orgullo! Yo soy la Carlos Lleras del 19 de abril de 1970 de estos tiempos. Pero verde. Café picante. Que la Santa Alianza funciona, joder. Blue, la FM, la W, el tiempo, Semala. Somos la conciencia y el eje moral de Colombia. Y los Vélez, Dios bendito, que son oro en polvo. Y seguro son un polvo que vale oro, joder. Sobre todo el papá Carlos Antonio, gran politólogo, con esa cabezota que parece, ustedes ya saben. Ay, el hijo, una cosita también adiestrado, un miquito de organillero, tan obediente él. Con lo del paro, ellos y los demás falangistas se convirtieron en una sola voz. Pasar a defender a nuestro noble duque y atacar a los millones de vándalos que salieron a joder, porque solo estar contra nosotros es puro vandalismo, peor que el que sufrió RCN Televisión y acá en Semala, que se nos tiraron la fachada, ya sabéis, fachada viene de facha, otro chascarrillo, ni hablar de Néstor Morales y Felipe Zuleta en Blue,
verdaderos intelectuales de la extrema derecha, sin vergüenza. Y mi Vicky, que es la jefe del ESMAD mental. Logramos construir una sola mirada sobre ese acto subversivo, mostrar solo algunos destrozos, vidrios rotos y desconocer a esos millones de mamertos que protestan, que no son más que una mierda pincha en un palo. Eso es el periodismo de hoy en día, voz de nuestros patrones y agencia de propaganda del gobierno. A mucho honor. Somos la alianza de medio manipuladores. Café picante. Pero si al fin tengo este placer profesional. Me escribe la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sí, la que prefiere acabar con los derechos de la Constitución que tanto defendió. A ver qué dice mi chinita. Dice, a mí no me vaya a decir nada que no me guste, porque la mando para la casa temprano en Transmilenio. Le escribo porque no soporto la crítica y ahora me están diciendo que cambié, que soy otra. Yo no tengo perturbaciones de personalidad. Yo hago con Bogotá lo que se me da la gana y no soy ambigua porque defiendo la protesta, pero prefiero aceptar lo de la juez que la prohíbe. Ay, querida Claudia, hermana, o sea, como dice usted, lo suyo a mí lo que me da es una inmensa tristeza. Ver cómo pudo haber cambiado tanto. La eligieron y resultó ser al revés de lo que creíamos. O sea, usted se puso del otro lado, tal vez inconscientemente contra sí misma, pero pues para darse palo, para aplacar su culpa. Lo ocurrido en Bogotá con el paro del 28 se ve que es un producto de su avasallante superego desatado, mujer. Dice, soy alcaldesa, pero como quiero ser presidenta me toca parecerme a los presidentes que son así, como he sido yo con lo de las protestas, inflexibles y autoritarios. No puedo mostrar debilidad, sobre todo con los débiles. Si giro en verde a la derecha es para que los semáforos políticos me den vía libre. Pura movilidad, dice ella. Mire, lo suyo es un cambio muy brusco de chéveridad al autoritarismo. ¿Usted siempre fue así? O sea, había una Claudia íntegra y moderna. Usted cambió esquizofrénicamente de personalidad. ¿Qué le pasó? Su superego está muy inflado. Eso no lo cura, mujer, ni el más potente antiinflamatorio. Y sigue ella diciendo, a mí me obedecen porque me obedecen. Se me guardan cuando yo diga, cogen bus cuando yo lo permita, hasta que se acabe el COVID. No me vuelven a protestar, dice ella. Mire, Claudia, usted se ha vuelto tan autoritaria que, no sé, ¿será que ve a la gente que protesta como una clase inferior de la cual usted hizo parte y de ahí su manejo coercitivo? Trátese, cálmese, reflexione y sobre todo, de verdad, en medio de esta demencia que la acompaña, no se le vaya a ocurrir nombrar a Antonio Caballero en la Secretaría de la Mujer. Toño en la Secretaría Mujer, ¿qué le pasó? Café picante. Oye, hola, Rogeles. No, pues acá me acabo de poner el uniforme. ¿El azul nuevo? No, esa vaina se demora más que lavar nuestra imagen. Y sí, como nos dieron la orden algunos de salir de civil a lo del paro. Sí, en moto, con overol, con la Castaño. Pues a lo que sabemos, por ahí armar el tropel, provocar la vaina, romper vidrios, recoger algunas mercancías y tal, para que los colegas del ESMAD pues pudieran entrar a cascar y disolver. Sí, y también para que los periodistas puedan grabar algunas escenas, sí. Sí, Rugeles, eso. Dejar que acabaran algunos comercios, sí, como en Cali. No llegar o llegar tarde también, sí. A mí me tocó de tira en el centro, armando el tierrero. No, ¿cuál bonificación? ¡Nada! Una que otra librita de comida de los súper y un celulacho, sí. No, ni tapabocas para los gases. Claro que es mejor que aguantar piedra, ¿no? La próxima creo que me mandan de capucho. Chao, Rugelis. Patrullera Castaño. Póngale la pinta dominguera que sigue el paro. Café picante. Ciertamente. Carrasquilla, no lo joda más. Usted sí resultó más peligroso que la pandemia. No le tuve miedo a Escobar y no le voy a tener miedo a usted, Carrasquilla. Siga así y lo encierro con Ordóñez en una catedral.
No, ciertamente. Creyeron que a punta de mermelada van a manejar al Partido Liberal. Pues no, a nosotros nos tienen que dar ese arequipe. A César lo que es del César. No, Carrasquilla, usted lo que necesita es una apertura. Ahora se piró. Colombianos, ya estamos en él. Bienvenidos al futuro. Café picante. Tras la confirmación, sacramento de gran rentabilidad de nuestro presidente, que las iglesias son industria naranja sin ánimo de lucro, hemos convocado a ustedes a esta rueda de prensa unitaria para darle gracias al señor Duque. Chicos, mantener la exención total de impuestos a los emprendimientos dogmáticos es un reconocimiento normal a nuestra labor permanente de consecución de votos, pues, para mantener al régimen que a su vez nos mantiene sin gravarnos. Solamente obtenemos una ganancia ocasional de buena voluntad y no gravable por la repartición del perdón que tiene un precio mínimo. Acumulamos porque hacemos parte del capital como riqueza moral de Occidente. Para colaborar en el debate social sobre la reforma tributaria, proponemos un IVA no a las iglesias, sino a los feligreses. Es decir, que paguen un 19% por el servicio, del cual se nos destine a nosotros el 10% para poder completar el 20% con lo de los diezmos y tener para lo del yate en Miami. Las iglesias no son un negocio, como bien lo dice el presidente, sino una serie de inversiones en la salvación de las almas y de nuestra cartera amorosa. Imponernos impuestos sería como imponérselos al Creador o quitarnos el pan nuestro de cada día. Además, en nuestro caso le tributamos al Vaticano y harto, amados hermanos. Nosotros en el GER, Grupo Empresarial Religioso, somos una comunidad de colegas. Perdón. Alemán, colegas, no. Socios, incluidos los Hare Krishna de la Caracas, que aunque politeístas, reman en la misma galera. La consolidación de nuestros emprendimientos produce confianza inversionista y cohesión social. No pagar impuestos es la mínima compensación por nuestras inversiones en sus elecciones y para apoyar a quienes justamente nos han beneficiado con tan generosa exención. ¿Quién no dice amén, hermano? ¿Quién no dice amén? Pues amén. Amén. Hola, ¿y no nos iría mejor si convertimos el agua en vino para celebrar, ala? Es que está palo seco. Café picante. Acá estoy, Vlad de Laval, el vampiro financiero. Ahora que la competencia Chupasangre ha propuesto ponerle impuesto a cremaciones y entierros, les propongo mi servicio de funerario sin IVA, en especial promoción motivo COVID y crecimiento de la violencia, ataúdes y cajones baratos y ceremonias vampiras para bebernos hasta la última gota de sangre de los ahorros que queden en esos cuerpos maravillosamente exánimes. Cenizarios y urnas gratis para quienes accedan a nuestro servicio, féretros y sarcófagos a la medida, warfarina para la desecación y toda la moda exangüe. Vengan muertitos a esta última experiencia sin IVA con Vlad, su chimbila personalizado. Café picante. ¡Ale! Dice que aplazaron el Día de la Madre. Hello, ese día ya lo teníamos aplazado hace rato. Ay, ya nadie quiere ser madre muy pronto. De la generación Z para abajo, todo el mundo quiere viajar, estudiar, comprar casa, todo eso antes de ponerse en esas. Así que calcule. O sea, al paso que vamos, se va a extinguir la especie. Pero es que además, motivo cuarentena, todos esos prerequisitos de la maternidad se aplazaron y surgieron 3 escenarios negativos, todos relacionados con las relaciones interpersonales que han sido el gran reto de la virtualidad pandémica. En el primer caso, la gente que se quedó en cuarentena con el novio o novia machuca rosito en bajo y en el peor de los casos, con el marido. Esos o se reprodujeron el año pasado de puros ocupados que estaban, o ya no se van a reproducir, porque es que, en serio, qué pecado. Más de
un año 24/7 con el otro, le mata la libido a cualquiera. Pero hay otra posibilidad y son los que no estaban con su pareja ese día cuando nos encerraron, dizque por 4 días, que al final, ¿no? Per secula secularum. Pero, ok, esos que no estaban con su pareja encerrados en la misma casa, pues baila, ya terminaron, porque es que, en serio, eso de conversar por video, pelear por video, cocinar por video y todo lo demás por video, o sea, todas las cositas por video, man, eso también le mata la libido a cualquiera, así que baila. Y hay una tercera posibilidad y es la gente que no tenía pareja cuando los encerraron. Y ahí sí, de malas, porque por Zoom no se conoce a nadie. Y la frase más pronunciada durante el 2020 fue, thanks God, no tuve hijos. Así que, en tanto, nuestra vida amorosa está en cuarentena motivo COVID, mejor dicho, esa sí que está en UCI eterna, pues el Día de la Madre queda aplazado indefinidamente. Cheers. Café picante. En estos tiempos de crisis económica, que ha reducido la dieta de millones de colombianos a 2 e inclusive un golpe diario, nuevas propuestas en el campo de la nutrición se hacen paso para mitigar el hambre. Se trata de avanzadas teorías de reciclaje técnico de alimentos vía regurgitación. Creadores de la técnica en Colombia explican esta práctica alimenticia, sobre todo para menores de edad. Como en el caso de mi hijo Jerónimo. Al infante se le obliga a tragarse algo que no le gusta y apenas lo vomite, con corazón grande y pulso firme, se le obliga a volverse a tragarlo arrojado, ojalá hundiéndolo desembuchado en su garganta. Hombre, eso de maltrato es muy bueno y da resultados en el largo plazo. Doy fe como testigo de lo de mi hermano que esta práctica de alimentación forma a los niños en cosas tan importantes como la total sumisión, la obediencia debida y las formas de violencia que garantizan la disciplina y el miedo. Es un conveniente fuetazo en la jeta con comida parcialmente digerida. Los inventores del pedagógico sistema aseguran que lejos de ser esta alimentación una forma de castigo, es más bien una forma de seguridad alimentaria y sobre todo de educación de los menores en la necesaria violencia formadora. Una vez sobrevenida la náusea, la arcada, se aplica la regurgitación antes de que el niño devuelva al piso el alimento rechazado. No hay que permitir que le alcance a desembuchar como lo hizo el testigo Monsalve. El método que proponemos para reducir la malnutrición y el hambre es muy eficaz cuando se trata de la ingesta, por ejemplo, de una mazamorra, un calentado o una bandeja paisa de vuelta. De manera gástrica se logra consolidar la moral y las buenas costumbres. Mi hermano Jerónimo, gracias a esta alimentación, quedó muy bien formado y educado. Los enfermos promotores piden que no se le tenga miedo a este asco de forma de nutrición y educación. No pocos animales hacen naturalmente la regurgitación, reciclaje ambientalmente sostenible, sobre todo los pájaros, como los de la violencia. Dicen que violentar a un niño para que aprenda y se alimenta tiene plena justificación pedagógica. Se trata de una alimentación con sentido social, como la reforma tributaria. Café picante. ¡Carajo! Siempre es que la vida da vueltas y es gratificante. Hasta los más consumados mamertos se tuercen bellamente. Leer al excamarada Antonio Caballero en su maravillosa diatriba contra la gitana esa hechicera de la Margarita Rosa de Francisco, papa comunista, contra el Juan del Petro y el indio ultragamín del Bolívar, me tiene viviendo en medio de un gigantesco placer seminal. En inesperado giro o voltereta, en divina pirueta del comunista alejándose del infierno en el que vivió toda la vida. Es una parábola del pecador arrepentido que regresa a Dios. Lo de irse contra el impostor Petro, pues esperaba desde que Caballero se emberrinchó con toda la razón por la prohibición de las corridas de toros, esa fiesta celestial, ese hispánico arte de la tortura y la masacre que la India inculta no entiende. Pero lo más lindo fue el ataque a la Juanita Hinojosa, esa a la lasciva diva leninista, en una página de refinado machismo y de natural y plausible misoginia. Los puso como nuestro amo Uribe a su hijo,
a tragarse su propio vómito, así como los terroristas reciben a la Margarita podrida o al Roy plebeyo. Le abrimos la puerta a Caballero a ver si quiere hacer parte de nuestra lista al Senado. Aún así, hay que tener cuidado. Lo de Caballero puede ser tan solo un amague o una distracción. En cualquier momento, el afán terrible del guerrillero El Chico, como bien se bautizó las ovejas descarriadas que pastan en el Parque del Virrey o en el de la 93, puede volver a sus andadas marxistas y terminar apoyando a alguien peor que Petro, como el Diablo Cepeda. Que nuestro Quijote, nuestro caballero en la triste figura, cabalgue ahora al lado de los sementales del Ubérrimo. Todo es posible en nuestra gesta. Que el caballero repita. Y harto, señores. Café picante. Taller de Edición Roca es una editorial independiente colombiana. Tenemos un catálogo con alrededor de 190 títulos y permanentemente seguimos produciendo libros y apoyamos el talento y promovemos la bibliodiversidad y la lectura. Nuestro catálogo abarca todas las ramas, todos los géneros de la literatura. Lo distribuimos en las principales librerías del país con un nuevo sello que hemos diseñado para apoyar a los nuevos autores que no encuentran dónde publicar sus libros. El sello se llama Ex Libris. Bueno, hasta aquí el café picante del paro y lo que sigue. Nuestras ofertas de siempre, por 70.000 pesos de Ícono, editoriales, tenemos las ofertas para que ustedes nos ayuden. Solamente ustedes garantizan que este programa siga en las posibilidades que conocen, a través de la Vaquia, a través de la cuenta, etc. Bueno, aquí están los libros. Alfredo Molano, Crónicas de viaje, Otros rumbos, Lo que la guerra se llevó de Olga Bejar, 20 relatos espeluznantes sobre el conflicto. Historia de un fracaso, ¿por qué no funcionan los diálogos con el ELN? De Víctor de Currea Lugo. Volvemos a tener una buena cantidad y después de todo el perdón, de Fabio Mariño, Hipólito, ex militante del M-19, una historia de guerra y de paz. Nuestros libros de siempre, CryptoPunks de Julian Assange, El mundo según John Lennon y El mundo según el libertador Simón Bolívar. Ahí están las ofertas, no se olviden de colaborar con nosotros, nos vemos la próxima semana. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba